Bien, gloria a Dios. Quiero invitarles a que abran la Biblia en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, capítulo 4. Cuando lo encuentre me dice un fuerte amén, por favor. Capítulo 4, verso 3. Voy a hablar en esta mañana acerca del arrebatamiento de la iglesia, o lo que conocemos como el rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Bien, dice así esta hermosa palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, subraye eso, palabra del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Bien, gloria a Dios. Como les había dicho, voy a hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y quiero empezar diciendo que el regreso de Jesús, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, debe siempre motivarnos a vivir en santidad, en obediencia y en vigilancia. Todos los cristianos que estén vivos o muertos en Cristo van a participar del arrebatamiento de la iglesia, así que prepárate para el arrebatamiento. Quizás alguno aquí se pregunte, ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia? ¿O qué es el rapto de la iglesia? Bien, la palabra arrebatamiento viene del griego arpazo, que significa llevar tras sí con una fuerza irresistible. Es la reunión, esto es lo que significa el arrebatamiento, es la reunión de todos los que han muerto en Cristo, y la iglesia que esté viva en ese momento con Cristo, nos vamos a reunir con el Señor en el aire para así ser llevados al cielo y estar para siempre con el Señor. Ese es el arrebatamiento de la iglesia, es la toma de Jesús de la iglesia, la fuerza para que no pasemos la ira venidera. Ahora vamos. En el pasaje que usted acaba de leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol Pablo nos da la seguridad del arrebatamiento. Pablo escribe a los cristianos de Tesalónica que estaban entristecidos y sin esperanza. Los de Tesalónica lo estaban porque creían que los muertos perderían toda bendición de irse con el Señor. Quizás los de Tesalónica estaban siendo influenciados por el pensamiento griego, ya que ellos pensaban que los muertos iban a un lugar sin retorno. Y viene el apóstol Pablo y dice algo bien importante, es que no ignoremos acerca de los que duermen. Nótese que dice de los que duermen, porque hay algo que tenemos que saber, que el estado de los muertos no es un estado dormido. Simplemente esto es una expresión que utiliza la Biblia, que utiliza el apóstol Pablo para decir que aquellos que han muerto en Cristo. No es que el muerto vaya a entrar en un sueño del alma, como dicen algunas sectas y algunas religiones, porque si no, ¿cómo se puede entender que en la transfiguración de Jesús estuvo Moisés y Elías? No estuvieron dormidos.
¿Cómo podemos entender este hombre rico que se fue al infierno y estaba ya vivo, estaba despierto, clamándole que lo libraran de esas llamas eternas al padre Abraham? Entonces estos hombres nunca estuvieron dormidos. Simplemente la palabra dormir, esto es una expresión para representar a aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Entonces la Biblia nos da una esperanza. En el verso 14 nos habla de la esperanza de la resurrección. No tiene sentido la vida cristiana si no creemos que Jesús resucitó de entre los muertos. Esta reunión no tiene ningún sentido si no creemos que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre y resucitó de entre los muertos. No tiene ningún sentido las reuniones, ni si oráramos, ni que leyéramos la palabra, si no creemos que Jesús resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder perpetuamente por nosotros. Entonces, hermanos, así como Cristo resucitó, tú también vas a resucitar. Es más, todos en la tierra vamos a resucitar. Ya sea que haya muerto en pecado o haya muerto en santidad. Los que mueren en pecado van a resucitar para condenación. Pero los que hayan muerto en santidad en Cristo Jesús van a resucitar para una vida eterna. El verso 14 lo dice. Dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Y viene el verso 15 y Pablo ratifica una creencia que estaba arraigada en el corazón de la iglesia primitiva. Y es esto que hoy estamos hablando acerca del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia anteriormente no tenía tantos enemigos como hoy tiene el rapto de la iglesia en la propia iglesia de Jesús. El apóstol Pablo dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es decir, que como toda la escritura ha sido inspirada por Dios, entonces Pablo escribió esto acerca del arrebatamiento de la iglesia en palabra del Señor. El arrebatamiento de la iglesia es palabra del Señor. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué va a pasar en el rapto de la iglesia? ¿Qué va a pasar? En el momento en que el Señor llame a la iglesia, los que hasta ahora, el rapto es exclusivamente para la iglesia de Jesucristo, para la iglesia cristiana. En el momento en que Dios llame a la iglesia, y yo creo que somos la generación del rapto de la iglesia, y si no lo somos igual nos iremos para el cielo. En el momento en que Dios llame a la iglesia, los que murieron en Cristo, de una manera inmediata, en un abrir y cerrar de ojos, ellos van a resucitar y nosotros nos vamos juntamente con ellos en las nubes. Así lo dice la santa palabra de Dios. En el verso 16 tenemos esta respuesta: porque el Señor mismo, habla de el Señor mismo. El rapto no es simbólico. El rapto no es que Dios va a enviar un ángel. Dice la Biblia, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí lo está diciendo. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, seremos arrebatados juntamente, subráyenlo, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. En el momento en que, si somos nosotros los que vamos a estar vivos cuando venga el rapto de la iglesia, y yo esto lo creo de una manera profunda, yo creo en el rapto de la iglesia y siempre estoy pensando en esto. Hay gente que cree que esto es puro juego, pero esto es una realidad, porque esto es
palabra del Señor. En el caso de que fuéramos la iglesia que fuera testigo del rapto, en ese momento nuestros cuerpos van a ser transformados de corruptible a incorruptible. No pasaremos por muerte. Toda excepción tiene su regla, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de la muerte el juicio. Bien, la excepción a la regla, a eso se llama el arrebatamiento de la iglesia. Así lo dice el apóstol Pablo. Si usted va conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Vaya conmigo rápidamente a 1 Corintios capítulo 15. ¿A cuánto Dios les está hablando en esta noche, hermano? Gloria a Dios. 15. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué dice? Todos seremos transformados. Es decir, el apóstol Pablo estaba contemplando la posibilidad de que el rapto, una doctrina básica fundamental del cristianismo, de que el rapto fuese en el tiempo del apóstol Pablo. Él lo estaba contemplando, porque él se incluía en esto que está escribiendo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un y abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Hermanos, el rapto de la iglesia hoy tiene tantos detractores, y qué extraño que muchos de los detractores están saliendo en las iglesias donde se habla solo de prosperidad. De allí están saliendo los mayores enemigos del rapto de la iglesia. Si usted se devuelve conmigo otra vez a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Hay algo bien precioso que el apóstol Pablo está diciendo. Dice el verso 17: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, nuestro Señor Jesucristo nos va a esperar en un lugar, en un punto entre la corteza terrestre y algún punto distante de la corteza terrestre, allá en la atmósfera. Nos va a esperar el Señor en el aire. Así dice la palabra. Y viene el apóstol Pablo. Escuche, iglesia. Aquí está una de las respuestas a cuándo va a ser el rapto de la iglesia. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras, pregunto? ¿Con cuáles palabras nos vamos a alentar? Sencillamente, con el rapto de la iglesia. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo habla, inspirado por el Espíritu Santo, de que se alienten? Alienten unos a otros, que nos alentemos unos a otros. Sencillamente, el apóstol Pablo no estaba diciendo esto porque él pensaba que el rapto de la iglesia iba a ocurrir después de la tribulación. Al contrario, con esto ya nos está enseñando. Si nos dice que nos alentemos, si nos dice que nos animemos, que guardamos la esperanza, quiere decir que el rapto será antes
de la gran tribulación. Hay muchas posiciones acerca del arrebatamiento de la iglesia. La posición más general acerca de cuándo va a ser el rapto de la iglesia, la más general, la más es que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Ahora lo vamos a explicar. Esa es la posición más creída y es la que cree esta iglesia. Es decir, que es la posición rapto pretribulación. La posición pretribulacionista. Pero hay otras posiciones que la verdad lo que hacen es complicar el estudio del rapto. Hay quienes creen que el rapto es después de la tribulación, pero antes de la gran tribulación. Hay algunos que creen que el rapto es posterior a la tribulación, pero antes del día de la ira. Y hay otros que creen simplemente que no creen en nada de estas cosas. Entonces, amado hermano, hoy vamos a estudiar la posición pretribulacional acerca del rapto de la iglesia, es decir, antes de la tribulación. Si nos vamos al capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, ahí mismo, podemos ver, hermano, lo siguiente. Nótese el contexto en que Pablo lo está hablando. Habla del rapto de la iglesia. Y viene en el capítulo 5, en el verso 1, y dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenemos necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, está asociando el arrebatamiento de la iglesia con el día del Señor. Es decir, el día del Señor comienza con el arrebatamiento de la iglesia. Será también como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo es el arrebatamiento de la iglesia. Así que no se ponga a creer aquellas personas que hablan de fechas, que el mundo se va a acabar en diciembre de tal año y tal fecha. No crea tales profetas mentirosos. Hablan mentira, porque Jesús nunca habló de fecha y la palabra nunca nos habla de fecha. Siempre la Biblia nos está exhortando a que andemos vigilantes. Hermanos, y yo creo profundamente que los tiempos finales se han acercado y estamos a puerta del rapto de la iglesia. Porque si las señales para la segunda venida de Jesús, terremotos, guerras, rumores de guerra, que la Biblia habla de principios de los dolores, ya se están dando, ¿cuánto más serán los dolores que preparan el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuánto más será el rapto de la iglesia, las señales? Entonces aquí la palabra también nos da una luz bien clara acerca de cuándo sería el rapto de la iglesia. En el verso 3 se nos habla que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, dice, sobre ellos, destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Aquí yo veo una relación muy estrecha con la nación de Israel. En este mes que pasó, el Papa Francisco visitó a la tierra de Palestina. Por supuesto, la tierra de Israel, por supuesto, que fue una visita para promover la paz. Ahora mismo, la nación de Israel no tiene absoluta paz. Pero por obra del anticristo, la nación de Israel va de alguna manera, mis amados hermanos, quizás esto ahora parezca imposible, porque los palestinos que son árabes, exactamente tienen ubicado la mezquita de Omar arriba de las ruinas del templo de Jerusalén. Y estoy seguro que de alguna manera, como los palestinos quieren independencia y quieren que se les reconozca como una nación, como un estado, de alguna manera eso puede suceder. Y quizás esto vaya acompañado de algún terremoto, de alguna alguna catástrofe por ese lado. Ese eje donde pasa el templo de Jerusalén, donde está la mezquita de Omar, es muy sísmico. Quizás puedan suceder las dos cosas. Entonces,
los israelitas, con tal de que construyen el templo de Jerusalén, entonces van a permitir, puede ser que los palestinos sean un estado independiente y tengan quizás una porción de Jerusalén, a cambio de que le den el templo. Entonces en este momento habrá una absoluta paz. El anticristo de alguna manera va a promover esto en todos los estados que rodean Israel, que la mayoría son enemigos de Israel. Y entonces cuando venga esa sensación de paz y seguridad sobre Israel, va a ocurrir el rapto de la iglesia. Así lo dice el verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Cuántos son hijos de la luz aquí? Gloria a Dios. Verso 6. Por tanto no durmamos. Dígale al hermano, despiértate, deja de dormir, deja de ver tanta televisión, tanto deporte, sino que velemos y seamos sobrios. La palabra velar en griego es Gregorio. Gregorio, de ahí viene la palabra, el nombre que tienen muchas personas, Gregorio. Esta palabra significa vigilante, estar despierto. No me digas que vas a estar vigilando frente a la televisión a las 12 de la noche. Y seamos sobrios, que estemos cuerdos espiritualmente, con todos los sentidos puestos, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Por nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y aquí viene parte de lo que constituye el día del Señor, que es el día de la ira, que se va a desatar al final de los 7 años de la gran tribulación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, y por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El apóstol Pablo termina diciendo en este pasaje lo mismo que estaba en el capítulo 4, en el verso 18. Allá dice, aliéntense, dense aliento, dense ánimo. Ahora acá dice, anímense. Entonces, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo va a decir, anímense, si algunos dicen que la tribulación, que el rapto de la iglesia es después de la tribulación? No es posible, hermano. Ahora vamos a complementar más esta idea. Si usted se va conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 21, quiero decir antes que el arrebatamiento es lo que inicia el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? No es un día de 24 horas. Es un extenso periodo donde Dios derrota a sus enemigos. El periodo de 7 años llamado tribulación está incluido en el día del Señor. Este periodo se compone de la primera mitad, lo que conocemos como tribulación, y la segunda mitad, que conocemos como la gran tribulación, y allí está incluido el día de la ira. ¿Cuántos están aprendiendo en esta noche, hermanos? ¿Cuántos están aprendiendo? Gloria a Dios. Bien, Lucas 21, 36. Lucas 21, 36, ahora sí. Vamos a leerlo del verso 25. Lucas 21, 25. Dice, entonces la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Cuando la Biblia habla de la luna, hay una gran referencia a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Israel tiene un calendario lunar, su guía es por calendario lunar. Ahora, este año van a ocurrir 2 eclipses
de lunas de sangre que le llaman, o eclipses totales de luna, donde la luna se pone roja por efecto de los rayos. Hay una explicación científica y física sobre estas cosas, ¿no? Los rayos del sol. Entonces se le conoce como luna de sangre. Este año van a suceder 2 y el año que viene van a suceder 2. Estoy seguro, hermanos, que en la mente de los israelitas algo debe estar pasando acerca de estas 4 lunas de sangre que se van a presentar desde esta que pasó anterior hasta el año que viene, 2015. Entonces dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Verso 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención, nuestro arrebatamiento está cerca. ¿Cuántos lo creen, iglesia? También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, y viéndolo, sabéis que por vosotros mismos que el verano está ya cerca. La higuera es una figura de la nación de Israel. Así también vosotros, cuando veáis que estas cosas suceden, estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de novela y de fútbol y de los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, se lo está diciendo a los mismos discípulos y aún a toda la iglesia. Velad pues en todo tiempo. ¿Cómo hay que velar? Orando, diga conmigo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, aquí nos está diciendo el Señor: oren, velen para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Si nos devolvemos otra vez a Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, dice la Biblia, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros no vamos a presenciar, Dios nos va a librar de todos los juicios que van a venir sobre la humanidad. Y el día del Señor comienza con el rapto de la iglesia. Nos libra de la ira venidera. Ahí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 9, dice, ya lo habíamos leído, porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nos libra de la ira venidera. Son los juicios que Dios desatará en la segunda parte de la gran tribulación. El día del Señor, en algunas partes sinónimo al día de la ira venidera. El arrebatamiento, hermanos, quiero decir esto bien claro, como lo habíamos dicho las 2 reuniones atrás. El arrebatamiento de la iglesia es previo a la aparición del anticristo. Así está en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vaya conmigo rápidamente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso del 1 al 8. Bien, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos,
que no se dejen mover fácilmente. ¿Qué les dice eso a usted? En estos tiempos, cuando Pablo escribió estas cartas, había gente que estaba confundiendo a la gente de la iglesia de Tesalónica, diciendo que el rapto no iba a suceder. Por eso es que Pablo dice, no se deje mover fácilmente. Es lo que Dios te está diciendo hoy, no te dejes mover fácilmente. De vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Es decir, estaban escribiendo a nombre del apóstol Pablo, diciendo que el rapto no iba a existir, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá, escucha, el día del Señor no va a venir sin que antes aparezca la apostasía. Hermanos, la iglesia, la propia iglesia de Jesús, está en tinieblas. Está, digámoslo así, bordeando la apostasía. Ya vemos por todos los lados noticias de apóstata. Este libro de la interpretación de los sueños es un libro apóstata. No fue un libro inspirado por el Espíritu Santo. En tiempo atrás escuchaba a esta profeta Ana Méndez. Entiendo que ella era pintora antes de convertirse y ha desarrollado la pintura. Ella misma la escuché en un video que ella hace cuadros de ángeles. Y esta mujer dice que los mismos ángeles ministran un buen ambiente espiritual en la casa y hace que los demonios se vayan en la casa. Hasta ahora sé que los ángeles pueden hacer eso, o que un cuadro puede hacer eso. Entonces ya no es el nombre de Jesús, sino es el cuadro de los ángeles que tengan en tu casa. Hermanos, la apostasía ya se introdujo en la iglesia. Abra los ojos, hermano. Abra los ojos. Entonces la Biblia nos da una serie de cosas que van a venir antes del día del Señor. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora, escucha, verso 6, esto es importante, subráyelo. Ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Según los eruditos bíblicos, esta expresión del verso 6, esta expresión, lo que lo detiene, se refiere al Espíritu Santo de Dios, al único y verdadero Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo tiene muchas funciones, muchas obras. Dentro de esa, evitar que se manifieste no el espíritu del anticristo, evitar que se manifieste el anticristo, porque el Espíritu Santo tiene una función de resistencia espiritual, una función de convencimiento de pecado y una función de hacer que la maldad no fluya en tal grado a que si no estuviera el Espíritu Santo de Dios aquí, la maldad fuera mucho mayor. Esa es la función del Espíritu Santo, entre otras, hacer que la maldad no fluya tanto. ¿Qué tal si no tuviéramos el Espíritu Santo? Entonces, número 1, dice el Espíritu Santo va a ser, algunos dicen que va a ser quitado. No es literalmente, simplemente que su función de convencimiento de pecado, de restricción del mal, va a refrenarse. Eso es el sentido de la expresión lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El anticristo va a tener un tiempo de aparición dado por Dios a su debido tiempo, por eso que se llama a su debido tiempo. Y el ministerio exacto del anticristo serán los mismos que Jesús tuvo aquí en la tierra, 3 años y medio. Dice la palabra 42 meses. Es lo mismo, 42 meses son 3 años y medio.
En el verso 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, que antes que aparezca el anticristo, el misterio de la iniquidad va a aumentarse, la maldad, como ya lo estamos viendo, va a aumentarse más y más. Solo hay, escucha, solo hay quien al presente lo detiene. Estos mismos estudiosos bíblicos, los eruditos, hablan de que en el verso 6 lo que lo detiene es el Espíritu Santo. Pero la expresión solo hay quien al presente lo detiene se refiere a la iglesia de Jesús. El Espíritu Santo obra a través de la iglesia también. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es quitado, la iglesia será también quitada a través del arrebatamiento de la iglesia. Aquí dice, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Iglesia, prepárate para el arrebatamiento. Nos vamos de esta tierra. Dios lo ha establecido así. No es un escapismo, no es cobardía, sino que Dios siempre va a proteger, siempre lo ha hecho, va a proteger a su pueblo. Lo hizo con Israel en Egipto cuando muchas de las plagas no tocaron a Israel. No la tocaron, muchas de las plagas, la gran mayoría. Creo que las 3 primeras fueron quizás Israel tuvo contacto con eso, pero el resto de las plagas, de las moscas, de las ranas, no tuvo Israel, no fue afectado la plaga de los muertos de los primogénitos, etc. ¿Qué otro pasaje nos habla del rapto de la iglesia? Cuando Abraham liberta a Lot, cuando Lot es sacado de Sodoma y Gomorra, hasta que Lot no llegó a su destino, no envió Dios juicio sobre Sodoma y Gomorra. Esto es una figura del rapto de la iglesia. Elías fue raptado. En ese momento recibió un cuerpo glorificado. Vaya conmigo al libro de Génesis. Ya casi termino, iglesia. ¿Cuántos Dios les está hablando? Gloria al Señor. ¿Cuántos están aprendiendo hoy, hermano? Yo sé que es mucha información. Génesis capítulo 5. Verso, ya les digo. Génesis 5, verso 21. Dice la palabra de Dios: vivió Enoc 65 años y engendró ¿a quién? A Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Qué le dice esa palabra a usted? Noé vivió un tiempo preciso y perfecto. 365 años. Esto está relacionado con los 365 días del año inclusive. Esto me dice, hermanos, que Enoc caminó con Dios los 365 días del año y los 365 años que vivió. Es decir, hay que caminar con Dios todos los días de nuestra vida. Amén. En el verso 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. En el verso 22, escucha, dice: caminó Enoc con Dios. Pero en el verso 24 dice: caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y desapareció, dice aquí, desapareció. ¿Cómo es que desapareció? A través de un rapto. Dios se lo llevó y punto, porque Dios se lo llevó. Entonces, quiero invitarle a que hagan esta relación. Nótese que solamente dice que caminó Enoc con Dios justamente después que tiene a Matusalén. Hermano, la palabra Matusalén
en el hebreo significa cuando él muera será enviado. O sea, Enoc le puso a su hijo Matusalén. Matusalén significa cuando él muera. Cuando él muera, ¿quién? Matusalén será enviado. Cuando él muera será enviado. Hermano, Matusalén, escucha, fue el hombre que más tiempo vivió. Entonces lo que le estaba diciendo el Señor a Enoc, decía que cuando muriera Enoc, cuando muriera Matusalén, iba a venir el diluvio sobre la tierra. Hermanos, Dios, dice aquí la Biblia, que los días de Matusalén, todos los días de Matusalén fueron 969 años. Es decir, que después del rapto de Enoc, Matusalén vivió 969 años. Es decir, Dios le ha dado y le dio todo el tiempo para que se arrepintieran. Quizás usted pueda decir, pero es que no habían predicadores, Noé fue después. Sí, eso es cierto, pero tenían el conocimiento de la sangre, porque el justo Abel tenía el conocimiento de la sangre. Tenían el conocimiento de la cobertura de pieles de Adán y Eva. O sea, tenían el conocimiento de cómo acercarse a Dios. Y Dios les dio una oportunidad de 969 años. Sabes, estamos en este tiempo de la gracia. Dios no le ha dado a esta humanidad 969 años de oportunidad. Le ha dado más de 2000 años para que se arrepienta. Más de 2000 años. Enoc tipifica a la iglesia. La iglesia será raptada porque ha caminado con Dios. ¿Cuántos lo creen? La iglesia será raptada, dije. La iglesia será raptada. Enoc tipifica a la iglesia. Pero Noé tipifica a Israel. Porque Israel sí va a pasar los 7 años de la tribulación. En el capítulo 7 de Génesis. En el capítulo 7 de Génesis dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Es decir, Dios le ordena a Noé que entre en el arca junto con su familia. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, y más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar vida la especie sobre la faz de la tierra. Mire lo que dice el verso 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Es decir, después que Dios le da la orden a Moisés de construir el arca, que duró Moisés 100 años predicando y 100 años construyendo el arca. A Moisés, el apóstol Pedro dice que era un predicador de justicia, era un pregonero de justicia. Noé era de los que predicaba: arrepiéntete, Jesús viene pronto. Noé era un predicador de sangre y de cruz, de la sangre de Cristo y de la cruz del Calvario. ¿Por qué digo que Noé duró 100 años construyendo el arca? Porque en el capítulo 5, verso 32 dice: siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Y en el capítulo 7, verso 6, dice que era de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Es decir, que palabras más, palabras menos, Noé duró 100 años predicando para que esa generación adúltera, mala, pecadora se arrepintiera, y 100 años construyendo el arca con la ayuda de su familia. Entonces, después que Dios le da la orden de construir el arca, de meter a los animales, ellos se meten en el arca,
hace traer a los animales el Señor, y Noé dura 7 días en el arca. Antes que se desatara el diluvio, 7 días. Porque pasados aún 7 días, en el verso 4, yo haré llover sobre la tierra 40 días. O sea, primero Noé se mete en el arca, cierra la puerta, no la abre más, hasta que se cumplen los 7 días. Y la expresión 7 días, en general en la Biblia, representan 7 años. Hermanos, Israel va a pasar la tribulación. Un resto será salvo. Israel va a experimentar el día de la ira de Jehová. Israel va a experimentar las 7 copas de la ira de Jehová. ¿Sabes, iglesia? Este tiempo que estamos viviendo es muy real. Es muy real lo que es el rapto de la iglesia. Y este tiempo es de consagración. Ya deja de perder tanto tiempo. Quiero invitarles a que se pongan de pie. Y vamos a orar. Y quiero invitarles a que pasen adelante. La segunda venida de Cristo está cerca. Yo creo en el rapto de la iglesia. Y estos tiempos son del tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Quizás muchos de nuestros familiares se queden, es lo más probable, pero guardamos la esperanza que ellos se conviertan aún con la situación más difícil que pueden encontrar en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Gracias, Señor, por este tiempo especial, Señor. Y prepáranos, Señor, para el arrebatamiento de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.